Soy consciente de que suena emocionante, y realmente lo es, pero es un trabajo difícil con un horario agotador. Nos enviaron al centro de la Antártida, con miles de kilómetros de nieve y hielo por todos lados. Trabajábamos de 7 a 5 y con la falta de ocio solíamos hacer jornadas de 18 horas. A pesar de todo, el lento Wi-Fi por satélite era lo que me mantenía centrado durante esos largos días. Sin embargo, todo esto no era el verdadero problema. El problema era la atmósfera de opresión. La mayoría de las instalaciones eran subterráneas, con calentadores en el techo y acceso a través de una escalera de cemento. El búnker era justo como te lo imaginas. Un cuadrado de hormigón gris con zonas de literas para hombres y mujeres, incluyendo algunas habitaciones para parejas. Además, teníamos un amplio cuarto de baño con duchas y aseos, así como 3 laboratorios y una cafetería completamente equipada, todo sin ventanas. También contábamos con una enfermería y 2 salas con sofás para terapia. Más allá de la entrada de doble sección estaba la sala de recreo, que tenía una mesa de billar y un bar, y sus paredes estaban revestidas de paneles de madera de pino al estilo de los años 70. Las habitaciones estaban unidas por un largo y sucio pasillo, que incluía 2 despachos con mesas y sillas, donde pasaba la mayor parte de mi tiempo. En la parte superior de la estación se encontraba una plataforma de observación con ventanas, accesible a través de una escalera. Desde allí podíamos contemplar y escuchar lo que ocurría afuera, aunque principalmente la utilizábamos para fumar, ya que la temperatura era casi tan gélida como en el exterior. El lugar tenía una iluminación deficiente, principalmente luces fluorescentes y algunas lámparas en los rincones, lo que lo hacía parecer un lugar sombrío y descuidado. El exterior es exactamente lo que uno esperaría de la Antártida: nieve que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros en todas direcciones. Si tienes miedo a las aguas abiertas, se siente como eso, excepto que tienes que caminar en ella. Me sorprendió un poco el motivo por el cual invitaron a tantas personas para esta expedición en particular. Éramos 12 en total, cuando normalmente habrían sido suficientes 6. Todos éramos expertos en nuestros respectivos campos. No obstante, lo que realmente me llamó la atención fue la diversidad de trabajos que cada uno de nosotros desempeñaba. Habitualmente se busca un enfoque singular en un campo de estudio para lograr un objetivo común, pero en esta expedición había varias profesiones diferentes. El primero en la lista era un anciano médico finlandés, un experto en tratar heridas en climas helados. El siguiente era un físico, sorprendido al igual que nosotros por estar en el Polo Sur, dado que su trabajo suele ser teórico y al llevarlo a la práctica requiere un equipo completo. Los 2 siguientes eran un matrimonio británico, ambos geólogos. Para encargarse del mantenimiento y la conducción, teníamos a 3 hombres alrededor de los 30 años, especializados en condiciones bajo cero y maestros en cualquier campo de reparación. También contábamos con una bióloga, una joven de piel negra que llevaba el pelo recogido en un moño y siempre vestía su bata de laboratorio en el interior. Estaba completamente enfocada en su trabajo y evitaba distracciones. Incluso había 2 terapeutas. Sí, 2 terapeutas. La primera es lo que cabría esperar. Una señora de mediana edad con flequillo rubio y un portapapeles, siempre con una cálida sonrisa. El otro, bueno, era un tipo alto y larguirucho. Estaba demacrado y tenía el pelo negro azabache. Sinceramente, no tenía ni idea de por qué era terapeuta. Me intimidaba incluso saludarle. Nunca vi a nadie unirse a él en la terapia, a menos que él se lo pidiera específicamente. Normalmente intentaba evitarle. Había otro hombre que supuse que era el cocinero, hasta que vi que teníamos que hacernos la comida. Era un tipo raro, de aspecto tímido. No hablaba con nadie, y cuando lo intentaba simplemente me ignoraba. Creí que sería mi persona favorita de la expedición, ya que era muy reservado. ¿Yo? Yo era el capellán. Sí, entiendo lo que estás pensando. ¿Con media docena de profesionales aquí necesitan un capellán? Bueno, no creía que tuviera mucho sentido, pero cuando la organización que financiaba el viaje se puso en contacto conmigo, no lo discutí.
Ofrecían mucho dinero y en mi trabajo eso es raro. La expedición iba a durar 6 meses y cada uno de nosotros tenía asignada una tarea específica. No sé qué se les asignó a los demás, pero a mí me correspondía escribir un diario sobre las implicaciones religiosas de la expedición y proporcionar asesoramiento a todos los demás participantes en el viaje, independientemente de su secta o fe. No tuve problemas con la tarea del asesoramiento, ¿pero el diario? Ese era el tipo de cosas que escriben los estudiantes de primer año en Teología 101. A pesar de ello, recibía un salario por ello, así que lo acepté y aprovechaba mi tiempo libre descargando películas y juegos para entretenerme en los largos intervalos entre sesiones de asesoramiento. De manera sorprendente, muchas personas acudían a mí para hablar de religión. Me gané la aprobación del encargado de mantenimiento cuando compartimos una cerveza y hablamos sobre el catolicismo en el antiguo sofá rojo de la sala de recreo. Siendo ministro protestante, al principio se mostraron algo distantes. Sin embargo, nos hicimos amigos rápidamente, y aunque no podía impartir bendiciones ni confesiones, creo que les ayudó a liberar el estrés, al saber que podían hablar sobre temas de fe y sostener una agradable conversación. En definitiva, logré establecer buenas relaciones con todos después de un tiempo considerable. El físico era un ateo declarado, así que solíamos hacer bromas con regularidad. En ocasiones, escondía su computadora fuera de su alcance y ponía a todo volumen "Jesus Take the Wheel", y él me despertaba a veces con "No Church in the Wild". Lo consideraba como mi segundo mejor amigo en el complejo, aunque esa canción me generaba escalofríos al pensar en lo aislados que estábamos de la civilización. Mi mejor amigo era el hombre raro. Siempre estaba cerca de la sala de recreo cuando yo estaba allí y rara vez hablaba. Vestía una sudadera naranja con capucha y vaqueros ajustados y parecía estar siempre bebiendo solo en el bar improvisado y escasamente iluminado. No le prestaba mucha atención, dado que nuestros horarios no coincidían y no me importaba que disfrutara su tiempo de esa manera en un lugar como este. La mayoría de los días estábamos solos. Cada uno se ocupaba de lo suyo en su puesto y a menudo almorzábamos allí, comida congelada por lo general. Pasé mucho tiempo hablando con el médico. Él seguía la filosofía budista, así que muchas mañanas meditábamos en su puesto médico, acompañados por el zumbido de las luces fluorescentes. Decía que este lugar le transmitía una extraña sensación. Resultaba difícil mantenerse centrado en este bloque de cemento sepultado bajo la nieve. Con el tiempo, empezó a afectarme. Cuando estaba solo y las luces estaban apagadas, juraba que oía susurros. Después de un incidente en particular, en el que escuchaba palabras claras, empecé a llevar auriculares. Me ayudaron bastante a llenar mis oídos de ruido y bloquear el mundo exterior. Una vez a la semana llegaban suministros desde la base costera, a cientos de kilómetros de distancia. Reaprovisionábamos cigarrillos, whisky y otros productos no esenciales, además de comida y agua. Lo menciono para señalar que quienquiera que pagara por todo esto estaba gastando mucho dinero. Nunca conocí al patrocinador principal, solo me contactaban a través de sus representantes. Al parecer, era alguien muy rico, muy motivado y muy religioso, profundamente interesado en esta expedición. Quería que tuviera éxito, pero nadie sabía cuál era su objetivo con esta odisea que estaba financiando. Además, una vez por semana, realizábamos expediciones en un vehículo especial para la nieve, un todoterreno gigante capaz de desplazarse sobre la nieve y el hielo. Recogíamos muestras de hielo y examinábamos las excavaciones previas. No podía ni imaginar el equipo que había tenido que venir hasta aquí para construir estas instalaciones, pero seguro que les pagaban una fortuna. Algunos días, todos salíamos solo para disfrutar del sol, en caso de no haber ventisca, pero en la mayoría de las ocasiones solo iba el equipo necesario para las excavaciones. Siempre que salíamos, teníamos que llevar un arnés sujeto con una cuerda al todoterreno para evitar deslizarnos en el hielo y sufrir lesiones. Solo podíamos hacerlo una vez a la semana debido a las condiciones externas y a la distancia hasta el sitio de excavación.
Destaco estos detalles para subrayar que estábamos solos en este inhóspito lugar y que si un avión llegaba el lunes, tendríamos que esperar 7 días para su regreso. Entonces, ocurrió el primer gran cambio. Habían pasado exactamente 2 meses desde que llegamos a la base. El equipo que partió ese día incluía a los geólogos, la bióloga y un hombre de mantenimiento encargado de conducir y manejar los arneses. Salieron de buen ánimo y permanecieron en el lugar durante horas. Sin embargo, cuando regresaron, lo hicieron agitados y ansiosos. Entraron precipitadamente por la puerta mientras yo estaba en la sala de recreo con el terapeuta y enseguida notamos el miedo en sus ojos. La geóloga corrió a la habitación de la pareja sin decir palabra, seguida por su esposo llamándola por su nombre. Preguntamos qué había sucedido y nos dimos cuenta de que la bióloga estaba llorando. El otro terapeuta ingresó a la habitación como un espectro y sin pronunciar palabra, la condujo a su despacho y cerró la puerta. El médico irrumpió y exclamó: «¿Qué demonios está pasando?» «No lo sé», respondió la terapeuta, claramente ansiosa, al igual que yo. «¿Dónde está Jack, el trabajador de mantenimiento que conducía el todoterreno?» «Espera, ¿dónde está el vehículo?», pregunté, abriendo la puerta hacia el exterior. No vi nada más que nuestra bandera, un largo rastro de huellas y kilómetros de hielo brillando a la luz del sol. Permanecimos en la sala de recreo durante horas, aquellos que no habíamos ido a la expedición. Los demás estaban en el despacho del alto terapeuta. Se escuchaban voces de pánico detrás de la puerta. Finalmente, todos salieron. Los geólogos se retiraron a su habitación sin pronunciar una palabra. La bióloga se sentó en una de las sillas plegables vacías. La terapeuta estaba de pie detrás de ella, con las manos en el respaldo de su asiento. Estaba claro que había estado llorando desde que regresó. «Llegamos antes de lo previsto», empezó, recuperando la compostura. «Al lugar de la excavación llegamos a las 7 en lugar de a las 8, así que empezamos a trabajar temprano. Al principio todo iba bien. Jack estaba en el todoterreno cuidando los arneses. Yo estaba cincelando un pequeño trozo de hielo cuando oí a los otros llamar desde abajo. La miramos, pendientes de cada una de sus temblorosas palabras. Continuó. Me deslicé hasta la base del agujero, a unos 30 metros de profundidad, creo. Habían alcanzado una superficie dura. Juntos cavamos y sacamos una enorme caja de seguridad. Inmediatamente supusimos que era de la última excavación, pero el diseño era antiguo. Recordaba algo de la Segunda Guerra Mundial. Era pesada y estaba sellada. Tiramos de la cuerda para hacer una señal a Jack, pero no hubo respuesta. Comenzamos a llamarlo, pero seguíamos sin recibir respuesta. No podíamos avistarlo desde donde estábamos. Después de 10 minutos de gritar, ascendimos la colina con nuestras herramientas. Utilizamos una cuerda extra para subir la caja. Nos costó a los 3, pero finalmente lo conseguimos. Al llegar a la cima, no encontramos rastro de Jack. Inspeccionamos el perímetro durante más de 1 hora. Con la visibilidad óptima lo habríamos avistado. Buscamos agujeros en el hielo y señales de pisadas, pero sus huellas previas nunca se apartaron del lado del todoterreno. Colocamos la caja en la parte trasera y proseguimos con la búsqueda. Entonces nos dimos cuenta de algo que deberíamos haber visto ya. Cuando subimos al vehículo para tener un mejor punto de vista, vimos un enorme mensaje en la nieve. «Corred». La miramos con incredulidad. Comenzó a llorar de nuevo. Nos entró el pánico. Nos fuimos, pero ninguno de nosotros sabía conducir un vehículo diseñado para la nieve y el hielo. Chocamos contra un enorme bache a aproximadamente 1,5 kilómetros al sur de aquí. Abandonamos el vehículo y regresamos a pie. El hallazgo permanece allí y Jack está en algún lugar de ese páramo desolado. Tras decir esto, rompió en sollozos y se retiró a su habitación. Jack no había respondido a ninguna llamada de radio ni había intentado comunicarse con nosotros. La excavación se encontraba a 1 hora en coche de nuestra base y estábamos completamente aislados. No podíamos hacer nada. «Lo primero es lo primero», mencionó el otro reparador. «Necesitamos que nos lleven de vuelta». Se equipó y luego él
y el otro trabajador de mantenimiento partieron en una moto de nieve diseñada para distancias cortas. No sé cómo lo lograron, pero trajeron el todoterreno de vuelta sano y salvo en menos de una hora. A esa altura ya oscurecía, y la búsqueda de Jack sería demasiado peligrosa para continuar esa noche. Esa noche no pudimos dormir. El hombre peculiar ni siquiera fue a su cama, simplemente deambulaba por los pasillos bebiendo. Me quedé recostado, escuchando música para ahogar los sollozos silenciosos que venían del pasillo. Era una pérdida desgarradora. Una tumba en medio de una zona muerta y congelada. Estábamos completamente solos. Antes de acostarse, el médico comentó: si Jack sigue vivo, tal vez estaría mejor afuera. A la mañana siguiente nos pusimos en camino. Todos, excepto los 2 terapeutas y el hombre extraño, que supuse que estaba durmiendo la resaca. Sacamos la caja cerrada del vehículo y la colocamos en la sala de recreo. Decidimos abrirla más tarde. Registramos el lugar de excavación y sus alrededores hasta la noche, pero no encontramos nada. El mensaje en la nieve había desaparecido, y esa noche no había nevado. No encontramos huellas, señales, ni el cuerpo, nada. Regresamos deprimidos y sintiéndonos responsables por la desaparición de nuestro compañero. Sin embargo, al volver, nos recibió una extraña sorpresa. Un jet. Sobre la nieve había un jet especialmente equipado para esquiar, no como el rudimentario avión que nos había dejado, sino un jet privado de alta gama. Entramos en las instalaciones con el sonido de risas estruendosas. Un hombre bajo, calvo y con barba estaba sentado en la sala de descanso con los terapeutas. Fumaba un puro y vestía un traje elegante. A ambos lados de la puerta había 2 hombres corpulentos con gafas de sol. Nos quedamos atónitos. «¡Vaya!», expresó el hombre con un fuerte acento sureño, girándose hacia nosotros. «¡Pero si son el resto del grupo!». «¿Quién?», fui interrumpido. «Permítanme presentarme». Se levantó, extendiendo su mano anillada. «Soy el conde. Encantado de conocerlos a todos, por fin». Nos presentamos torpemente por turnos y nos dimos cuenta de que debía de ser el responsable. Nos invitó a la cafetería para tener una reunión oficial. Este fue el segundo giro extraño del viaje. Expresó sus condolencias por Jack y aclaró que no era culpa de nadie su desaparición. Respecto al mensaje en la nieve, susurró: «Yo diría que todo este lugar te advierte que debes huir en algún momento. No dejéis que os afecte». Finalmente reveló el objetivo de la expedición. Era descubrir cualquier indicio de visitas anteriores en las que se hubiera aventurado el hombre. También expresó su deseo de colonizar el Polo Sur, pero que necesitaba entender los efectos psicológicos en las personas que vivían aquí. Por eso envió a 2 asociados de salud mental y a un ministro. Me señaló al decir esto, haciéndome sentir expuesto e incómodo. Nos agradeció y nos mandó a la cama después de la mejor cena de bistec que me habían preparado nunca. Este tipo iba en serio. Incluso trajo a su chef personal en avión para agradecernos nuestro trabajo. A la mañana siguiente, después de desayunar huevos con tocino, nos llevó a la consulta del alto terapeuta, de 1 en 1, para liberar tensiones, como él dijo con tanta delicadeza. Cuando llegó mi turno, fue muy respetuoso. Un gesto que agradezco, especialmente cuando nadie sabe que soy ministro, aunque a veces parece forzado. «¿Cómo está, reverendo?», preguntó en voz baja. «Bien», respondí, sin estar seguro de cómo contestar esa pregunta después de lo ocurrido en los últimos días. «Me alegra oírlo», sonrió hacia el suelo. «Hijo, voy a ser sincero contigo. Eres la persona más importante aquí». «¿Cómo es eso?», pregunté, preguntándome si me estaba halagando o no. «Bueno», comenzó, buscando las palabras adecuadas. «Este viaje se centra más en investigación psicológica que en otra cosa». «¿Qué?», fui interrumpido. Queríamos una figura religiosa y al menos 2 terapeutas para registrar la tensión mental de vivir aquí. Queremos construir una nueva civilización. Por eso hemos estado probando diferentes grupos en pequeños segmentos de tiempo». «¿Por qué yo?», era la principal de las muchas preguntas acuciantes.
Bueno, dijo sonriendo. También soy metodista, pero te elegí a ti por un artículo que escribiste hace un tiempo. Dijiste en la última línea que tienes la misma filosofía que yo. ¿A cuál artículo te refieres?, pregunté, ya que había escrito varios artículos y no estaba seguro a cuál se refería. Para comprender verdaderamente a Dios, debemos comprender también a su contraparte. Enseguida supe a qué artículo se refería. Era un artículo que escribí después del seminario sobre la demonología en la sociedad moderna. Me estremecí, ya que se trataba de un campo de investigación desagradable. En cualquier caso, el hombre había hecho su tarea sobre mí, pero seguía sin estar seguro de que un breve artículo sobre demonios me cualificara para una misión en la Antártida. Salí de la habitación con el conde y fuimos a reunirnos con los demás. Escuchamos principalmente cómo él se enojaba en lugar de hablar con nosotros. Nos sentíamos incómodos. Estábamos aquí, pasándolo mal, mientras este hombre se quejaba y nuestro amigo estaba afuera, sintiendo frío y estando solo. Escuché varias veces a la bióloga y geólogos pedir que les dejaran marchar. Al principio, simplemente ignoraba sus peticiones, pero en la última ocasión les recordó con severidad que estaban bajo contrato. Luego se retiraron a sus habitaciones. El conde se fue esa noche, con la instrucción de informar sobre lo que descubriéramos, si había algo. Luego abordó su avión con sus guardaespaldas y se fue rápidamente. Antes de acostarme, juré que escuché susurros desde la plataforma de observación, pero cuando fui a ver, no había nada. Al día siguiente, una fuerte tormenta de nieve comenzó. Pensamos que Jack probablemente había muerto afuera en la nieve, ya que nadie podría sobrevivir a una tormenta de nieve a temperaturas tan bajas después de 3 días. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse peor. Decidimos abrir la caja de seguridad. Estaba sellada con soldadura de metal en todo su contorno. Nos llevó un tiempo, pero los otros 2 hombres de mantenimiento usaron sopletes en el cofre hasta que finalmente se liberó. Hicieron un esfuerzo para quitar la tapa de su contenedor. Nos juntamos alrededor y me encontré siendo el más cercano a la caja. Voltearon la tapa pesada, lo que hizo que se soltara hollín negro del cofre. Tosimos, y cuando el aire se despejó, vimos lo que había dentro. No había nada, o al menos nada de importancia. Encontramos solo un trozo de cuerda y un dedal, con algo de sal esparcida. Permanecimos sentados, frotándonos la cabeza y mirándonos unos a otros. Discutimos por qué esto estaría ahí fuera, en el hielo, a tantas capas de profundidad. Hablamos un rato hasta que me di cuenta de que el físico se marchaba. Estaba pálido como un fantasma, así que le perseguí para preguntarle qué le pasaba. «Oye», exclamé al alcanzarlo en el dormitorio, «¿estás bien?». Permaneció allí sacudiendo la cabeza. Después de una larga pausa, respondió, «No». «¿Qué sucede?». Estaba intrigado sobre por qué de repente actuaba de manera tan extraña. Mientras tanto, vi a los otros participantes caminando por el pasillo hacia la cafetería, pero me di cuenta de que el hombre de la sudadera naranja no estaba en ninguna parte. Mis pensamientos se agitaron mientras el físico hablaba. «¿Viste la palabra en la tapa?», preguntó en voz baja. «No». Estaba confundido. Debí de habérmelo perdido. «¿Sabes leer hebreo?», preguntó, ahogando las lágrimas que parecía tener. «No», respondí. «Estudié griego». «Espera, ¿puedes?». «Sí, soy judío, o lo era. Al menos sé leer bastante bien el hebreo». Le tembló la voz. «Ojalá no pudiera». «¿Qué decía?». «Dibuk», dijo mientras una lágrima rodaba por su rostro. Nunca lo había visto así, y francamente estaba un poco asustado. «No puedes creer en eso». «No», gritó cortándome. «Sabes tan bien como yo que este lugar está mal. Te afecta». Dios, la primera semana perseguía pasos alrededor de la ducha cada mañana solo para darme cuenta de que estaba solo. «Escucha», le puse la mano en el hombro. «Vamos a estar bien». Ojalá pudiera decir que estaba diciendo la verdad, pero esa caja tenía una especie de sensación extraña a su alrededor. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté al escuchar unos pasos.
Eran tan fuertes que lograba oírlos por encima de mis auriculares. Fui a echar un vistazo y no había nadie despierto aparte de mí. Desde la habitación de la pareja percibí suaves sollozos, pero opté por no molestarlos. Estaban pasando por un momento difícil. Mientras regresaba a mi litera, pasé por la cafetería y vi algo horroroso. Me volteé y presencié el espectáculo más aterrador que había visto jamás. Todas las sillas y mesas estaban dispersas y volcadas. La comida estaba esparcida por las paredes, el techo y el suelo, y los utensilios y electrodomésticos estaban desparramados. En el centro del suelo había una enorme cruz de acero oxidado, y clavada en ella estaba Jack. Estaba cubierto de sangre de pies a cabeza, y parecía que todas sus venas habían estallado. Los alambres de espino y los clavos en las muñecas y los tobillos le atravesaban. Era calvo y delgado, y cuando nuestros ojos se encontraron, se estremeció violentamente, y luego gritó: «¡Belfegor!». Fue mi turno de perder el control. Caí hacia atrás y resbalé sobre la baldosa. Debió de ser un grito ensordecedor, ya que todos se agolparon en el pasillo, preguntándose confundidos qué estaba sucediendo. Me había orinado. Señalé la cafetería entre lágrimas y respiraciones de pánico. Dentro, todo estaba completamente normal. Nada estaba fuera de lugar. No había ninguna cruz. No estaba Jack. No había nada roto. Lo último que recuerdo es haberme duchado y haber abierto una botella de whisky. Tan solo 3 horas después, desperté en la sala de recreo, cubierto con una manta. Jane, la terapeuta, dormía en el sofá de enfrente. Había sido muy comprensiva durante todo este episodio, y estoy seguro de que se sintió decepcionada por mi falta de profesionalidad. Todavía estaba borracho cuando me levanté. Todos seguían durmiendo, y la ventisca continuaba azotando nuestro refugio. Caminé por el pasillo, y volví a escuchar los sollozos provenientes de la habitación de las parejas. En mi confusión, me di cuenta de que quizás necesitaban ayuda. Llamé suavemente a la puerta, pero el llanto persistió sin interrupción. Antes de intentarlo nuevamente, tuve que atender una necesidad fisiológica urgente. Corrí y vomité en la taza, sintiéndome algo mejor. Mientras me limpiaba la boca, vislumbré brevemente una figura que salía del cuarto de baño. Era oscura y alta, pero no pude distinguir más detalles. Finalmente, me harté y regresé a mi litera. Esa noche tuve un sueño inquieto, pero pude dormir. Al día siguiente, desperté cuando alguien sacudió mi brazo. ¡Despierta! Mi visión se enfocó para ver a uno de los hombres de mantenimiento. No hay electricidad y faltan personas. Me puse en pie, aún adormilado. Se dirigió hacia el pasillo, donde se oían voces provenientes de la cafetería. Vi que la única otra persona en la habitación era el físico, quien estaba mirando hacia la pared. «¿Qué sucede?», balbuceé. No se movió. Se quedó allí parado. Solo me fui porque lo vi respirar. Entré en la cafetería. Estaba iluminada por velas de emergencia en las mesas, donde vi a la bióloga, Jane, el doctor y los 2 hombres de mantenimiento. Contándome a mí, éramos menos de la mitad de nuestro grupo original. Se giraron y el otro hombre de mantenimiento dijo: «Vaya, mira quién está aquí. ¿Vas a asustarnos de nuevo?». No sonreí ni respondí. Simplemente me senté junto al médico y le pregunté dónde estaban los geólogos. «No abren la puerta», dijo Jane, cuyos años empezaban a notarse en sus ojos cansados y ojerosos. «El otro terapeuta también ha desaparecido». «Nos vamos», dijo la bióloga, «en cuanto amaine la ventisca. A la mierda sus contratos». «¿Cómo? Estamos a 1000 kilómetros de la base más cercana». Fui negativo al decirlo, pero no quería arriesgar mi vida por un caso de fiebre de cabaña. «Está bien», afirmó el hombre que me despertó. «Contamos con un gran trineo en el que cargaremos cada depósito de gasolina. Luego, simplemente debemos acercarnos a menos de 50 millas de la base más cercana para mantenernos en contacto por radio. Tenemos GPS. Nos turnaremos al conducir y nos aseguraremos de ser precavidos, para evitar problemas». «¿Están de acuerdo?», preguntó el médico.
Todos asintieron. En ese caso, continuó, sugiero que pasemos los próximos días juntos, con la esperanza de que los miembros desaparecidos regresen. Y si no, entonces les pediremos perdón en el infierno. Pasé el día en un estado de aturdimiento. No tenía ni idea de por qué estábamos tan angustiados. Nos arropamos en la oscuridad, tratando de llenar el vacío con conversaciones triviales. La luz titilante de las velas engañaba a nuestros ojos y la oscuridad era abrumadora. Los 6 nos quedamos allí sentados, simplemente sentados, esperando. Finalmente, hacia las 6 de la tarde, Jane sugirió que fuéramos a ver cómo estaban los geólogos. Nos quedamos cerca en el pasillo y oímos los sollozos. Eran más suaves, pero aún presentes. Jane llamó a la puerta. Esperó. Volvió a llamar. Luego gritó que iba a entrar, pero la puerta estaba cerrada. El hombre de mantenimiento empezó a golpear con el puño y amenazó con forzarla. Sacó un kit de llaves maestras y seleccionó una llave. Encajaba en la puerta y la abrió lentamente hacia el dormitorio. Dentro era una pesadilla. Lo primero que noté fue la sangre. Estaba en todas partes. Las paredes, la cama, el techo, el suelo. Cubría la lámpara y bañaba la habitación en un rojo intenso. En la cama yacía el geólogo. Tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta, la garganta desgarrada y la pierna mordida hasta los huesos. Su mujer estaba sentada a su lado de espalda hacia nosotros. Se volvió cubierta de sangre, lloraba y masticaba. Escupía la carne ensangrentada mientras sollozaba. Su expresión pasó de la tristeza a la rabia pura y dura. Contorsionó la boca para gritar, pero solo salieron unas gárgaras roncas y trozos de carne. El empleado de mantenimiento cerró la puerta y todos nos asustamos al unísono. «¡Mantén la puerta cerrada!», gritó el médico. Le seguimos hasta la cocina y pusimos mesas delante de la puerta. Amontonamos suficientes muebles para abordar a esa bestia en su jaula. Regresamos a la sala de recreo. Todos estaban llorando y Jane temblaba incontrolablemente. «Nos vamos mañana», resopló el médico entre estremecimientos. La ventisca seguía azotando el exterior. Lo juro, a veces el viento era tan fuerte que sentía que se burlaba de mí. Después de quedarme dormido en algún momento, fui despertado por una fuerte explosión. Levanté la vista y vi a los demás levantarse rápidamente. Nos dirigimos hacia la escalera y subimos a la plataforma de observación. Desde allí, pudimos ver cómo la oscuridad se extendía en todas direcciones, con la excepción de una gran mancha de luz a unos metros de distancia. A través de la brillante luz, pudimos distinguir fuego. El vehículo todoterreno estaba envuelto en llamas, con los tanques de gasolina apilados a su alrededor. Sobre las llamas se encontraba una persona. Al observar más de cerca, pude ver que estaba desnuda y realizando una extraña danza. ¡Oh, Dios! La bióloga se llevó la mano a la boca. ¿Jane? Era Jane. Estaba desnuda y siendo quemada por las llamas. Sus aullidos resonaban en la oscura tormenta. Vimos cómo el fuego consumía su cuerpo. Chilló y chilló hasta que finalmente cayó, permaneciendo en silencio para siempre. Bajamos las escaleras sintiéndonos desesperados. Nos sentamos en la oscuridad de la sala de recreo y nadie dijo una palabra hasta la mañana. El físico seguía en la cama, intentando ignorarlo todo, pero en ese momento yo sabía que estaba completamente fuera de sí. Los pasos resonaban fuertemente en las habitaciones desocupadas, pero en este punto me había dado por vencido. Si tenía que morir aquí, que así fuera. Nos acurrucamos en mantas y abrigos contra la pared. Nos sentamos y lloramos. Una vela frente a nuestros pies era la única fuente de luz. Cerré los ojos con fuerza para no ver la sombra oscura que recorría la habitación frente a nosotros. A la mañana siguiente, la luz volvió. Las luces parpadeaban mientras permanecíamos de pie bajo su tenue e intermitente resplandor. Oímos música proveniente de las duchas. Caminamos juntos y miramos adentro. Estaba sonando en bucle la canción Jesus Take the Wheel desde un reproductor de música.
Entramos en la habitación gris y apagada y vimos al físico desnudo, sentado en el suelo frente al reproductor de iPod. La sangre parecía correr por el desagüe que había debajo de él. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Se llevó la mano izquierda a los labios y siseó un largo «shh». Con la otra mano se señaló los genitales ensangrentados y mutilados. Cerró los ojos y esbozó una gran sonrisa dentada. Susurró entre dientes: «Ahora me gusta esta canción». «Dios», dijo el médico. Se acercó lentamente al hombre ensangrentado, tratando de mantener la calma. Continuó: «Está bien, chico. Estoy aquí para ayudar». El físico soltó otra risa, con los ojos aún cerrados y los dientes mostrando una sonrisa macabra. Cuando el médico se acercó, el hombre chilló con un volumen inhumano y saltó hacia adelante. Tiró al médico al suelo y le clavó los dientes en la yugular. La sangre corrió por el cuello del médico y por los dientes del físico. Se puso de pie, enfocando su violenta intención hacia nosotros. El doctor escupió sangre y luchaba por respirar. Cuando el hombre desquiciado se agachó para saltar, un fuerte bang llenó nuestros oídos. Caí al suelo aturdido. El ruido resonaba en mis tímpanos. Finalmente, se disipó y vi al físico muerto en un charco de su propia sangre. Tenía una herida circular en la cabeza que le atravesaba el cráneo. Uno de los trabajadores de mantenimiento sostenía una pistola humeante. Ahora éramos 4. Yo, la bióloga y los otros 2 trabajadores de mantenimiento. El resto estaba desaparecido o muerto. Aunque había electricidad, el satélite no funcionaba, arruinando nuestras posibilidades de comunicación por radio y wifi. Pasamos horas deambulando, llorando, hasta que finalmente uno de los trabajadores de mantenimiento habló. Nuestra única oportunidad de sobrevivir es arreglar esa parabólica. Le miramos y en silencio supimos que decía la verdad. El exterior seguía completamente blanco por la nieve y el viento. «Yo iré», dijo el otro hombre. «Iremos juntos», dijo el primero. La bióloga y yo sabíamos que no podíamos discutir. Los observamos partir, envueltos en sus abrigos, hacia la despiadada ventisca. Esperamos durante lo que parecía una eternidad, buscando señales de radio y wifi. Finalmente, la señal volvió. Sonreímos por primera vez en mucho tiempo y nos preparamos para el regreso de los hombres. Nos sentamos y esperamos. Y esperamos. No dijimos nada, pero sabíamos. Sabíamos que éramos los últimos. Ella se quedó dormida en mi regazo después de llorar hasta que estábamos exhaustos. Antes de cerrar los ojos, juro que escuché risas de un niño. Me desperté en algún momento. Más tarde. Estaba completamente solo. Llamé a gritos a la bióloga. Busqué en todas y cada una de las habitaciones hasta que encontré lo último que quería encontrar. La encontré en el observatorio. Escribió una bonita nota sobre su deseo de ver el mundo exterior antes de morir. En su brazo había una jeringuilla vacía que supongo que usó para acabar con su vida. Tenía los ojos en blanco, mirando al olvido. La dejé en paz. Ahora, mientras redacto estas palabras, en lo que podrían ser los últimos momentos de claridad para mí, reflexiono sobre el propósito de nuestra presencia en este helado y desolado lugar, solo para enfrentar nuestra propia muerte. Antes de contemplar el uso de una pistola de emergencia en mi boca, enviaré esta historia. Regresé a la oficina que había estado utilizando, dominado por la histeria. Me encontré con mi reflejo en el espejo y percibí que mis ojos estaban completamente oscuros. Esta visión me llevó a destrozar el espejo, causándome un corte en los nudillos que me devolvió a la realidad. En un fugaz momento de lucidez, dirigí mi atención al trozo de papel que cayó de los fragmentos rotos. Era una nota con una fotografía adjunta. Sus palabras fueron escalofriantes. Si estás leyendo esto, espero que no sea demasiado tarde. Este lugar no es lo que crees. El hombre al mando no es un chiflado religioso. Es mucho más peligroso. A estas alturas es posible que te hayas topado con eso. Una caja cerrada con llave no descubierta. Dentro encontraste objetos destinados a infundir miedo.
Es posible que haya alguien contigo, un ministro quizás, interpretando estos elementos como malévolos. Pero esa no es la verdad. No era polvo y no era maligno. Dios, esta gente no quiere colonizar. ¿Te has preguntado por qué estás tan lejos de cualquier otra base? Esta es una instalación de pruebas de armas. Sin que lo supieras, has estado probando compuestos para una empresa privada. Este compuesto en particular es una cepa patógena inducible por psicosis que no se puede rastrear y que está destinada a los líderes mundiales. La idea es inducir el suicidio en el enemigo. Si ya has inhalado el polvo negro, entonces es demasiado tarde. Lo único que puedes hacer es intentar difundir este mensaje. Pero no confíes en los hombres de mantenimiento y no confíes en el terapeuta alto. Trabajan para el conde. Desaparecerán sin dejar rastro poco después de su visita. Han registrado tus comportamientos, por lo que incluso si la tormenta de nieve, que es en la que supongo que ya estás, amaina, te encontrarán y te matarán si escapas. Lo siento mucho. Perdí a todo mi equipo. Ojalá nunca hubieras venido. Lo lamento. Dave. La foto adjunta mostraba lo que supongo era el equipo anterior. En tinta roja, un hombre estaba rodeado y etiquetado como yo. En la foto se veía a un hombre tímido con una sudadera con capucha naranja y vaqueros.